Sean muy bienvenidos a la corriente libertaria, la reconcha de su madre. Querido Diego Giacomini, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Eduardo? Bien, bien. ¿Tenés opinión sobre el impuesto famoso a las grandes fortunas? Que lo llaman solidario. Una inmoralidad supina. O sea, todo impuesto es una inmoralidad. Y este ya es descarado, ¿no? Porque yo digo que es triple imposición. O sea, porque no uno doble. paga triple, porque uno paga impuesto a las ganancias, que es el flujo de lo que genera. Con lo que le queda, uno compra propiedades de doble imposición, paga bienes personales. Y después, con lo que le queda, después de pagar todo eso, ahora viene el impuesto a las riquezas, que dicen que es extraordinario. Y por única vez. Como todo impuesto en Argentina, siempre lo primero es extraordinario y queda para siempre, ¿no? Claro. Como el impuesto al cheque, me acuerdo, Cavallo, pone el impuesto al cheque por 90 días, creo que eran 90 días, ¿no? Exacto, 2001. Y quedó para siempre, eterno. El impuesto a las ganancias, originalmente, el primer año se llamó impuesto a los réditos y también fue por única vez y extraordinario. O sea, es lo más importante, desde lo moral y lo ético, es un saqueo descarado. Y yendo al plano utilitarista, esto lo único que va a generar es que haya cada vez menos ahorro, cada vez menos inversión, cada vez menos acumulación de capital, por lo tanto, menos producción, menos capacidad de producción, menos empleo, más desempleo, peores salarios, más pobreza y más indigencia. Claro. Indigencia. Claro, todo se cae, todo se derrumba. Exactamente. Claro. Exactamente. Contame una cosa. Sí. ¿Te da la sensación que el gobierno ya arregló un ajuste con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, este tema es muy importante, Eduardo, tu pregunta. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no arregla el problema de la deuda, la complica aún más, y ahora te voy a explicar. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no arregla los problemas de fondo de la economía argentina, sino que complica aún más los problemas de fondo de la economía argentina. Paso a explicar. Argentina puede acceder a un plan de facilidades extendidas y salirse con la suya con el fondo. ¿Qué es un plan de facilidades extendidas? Es un plan a 10 años que permite devolver la deuda en 12 pagos semestrales, o sea, en 6 años. 12 pagos semestrales iguales. Entonces, Argentina tiene la chance de acceder, de no pagarle a nada al fondo durante los 4 primeros años y pagarle, redondeando, la deuda de 50.000 millones en el 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030. Los 6 años. Te cuento, al fondo redondeando se le deben 50.000 millones. Eso quiere decir que a partir de el 2025 habría que pagarle 8.333 millones por año. Listo. A los bonistas de Nueva York, a partir del pésimo acuerdo de deuda que hizo Guzmán, que es otra inmoralidad, hay que pagarles entre el 2025 y el 2030 entre 4.500 y 7.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que este gobierno hace una inmoralidad supina, le hace paga a Dios a todos, no le paga a nadie de ahora al 2023, pretende seguir tomando deuda, patea la deuda para adelante, y entonces, entre el 2025 y el 2030, habría vencimientos de entre 12.500 y 15.000 millones de dólares. Los vencimientos más grandes de la historia argentina. Esto es default seguro. Por eso digo que no arregla el problema de la deuda. La complica aún más. Y eso que te estoy hablando de la deuda con los bonistas de Nueva York y con el Fondo Monetario, que son de 100 dólares que debemos, 66. Después hay otros 33 que son la deuda con legislación argentina, que no la estoy metiendo en la cuenta. Listo. Diego, ¿Por qué no arregla los problemas económicos? Porque el fondo, ¿qué va a hacer? El fondo son burócratas de élite.
O sea, viven de los impuestos de todos los ciudadanos del mundo. Entonces van a ir por un ajuste fiscal que va a ir sobre todo por el lado de los impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? Y acá es muy claro, este gobierno, si tomamos los últimos 11 meses, creó con el impuesto a la riqueza 15 impuestos más. Entonces, cada vez ahogan con más impuestos, más regulaciones, más devaluación de la moneda, ahoga cada vez más al sector privado, que puede hacer cada vez menos negocio, puede ganar menos dinero, entonces va a invertir menos, se va a ir del país, va a destruir capital. Consecuentemente, Argentina en la tendencia va a seguir cayendo. Diego, entonces, sí. ¿Cómo te va? Guillermo Laborda te saluda. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto, como siempre, Diego. Te quería preguntar por lo que fue la noticia del día de ayer, que fue el 5% que se le da a los jubilados por el último trimestre, se le da a partir de diciembre. ¿Y qué panorama le das a los haberes jubilatorios en el 2021? Bueno, vos sabés lo que pienso yo. El gasto jubilatorio es el principal gasto del Estado Nacional. Exacto. Y es la estafa más grande del Estado para con el sector privado. ¿No? Es el saqueo más grande de todos. El poder adquisitivo de las jubilaciones va a seguir cayendo en 2021, 2022, 2023, como va a seguir cayendo los ingresos de todo el sector privado y la facturación de las empresas medidas en dólares y de los salarios privados y públicos también medidos en dólares, porque nos vamos a seguir empobreciendo. Los jubilados no van a escapar del empobrecimiento secular. Y hablando del FMI, yo te tiro unos datos. Cuando vos mirás la producción de alimentos, sí, en lo que va en el acumulado de los primeros 9 meses del año, cae alrededor del 6%. Cuando vos mirás las ventas minoristas de alimentos, ¿qué ves? Que también caen en forma acumulada un 6%, cuando hubo muchos meses que lo único que se podía producir y consumir eran alimentos y bebidas. ¿Esto qué muestra? Que a los argentinos le está realmente cada vez costando más comer y que debajo de la alfombra hay problemas sociales muy, pero muy fuertes. ¿Y por qué menciono esto? Porque si esto es así, yo no creo que el gobierno cumpla la promesa que le va a hacer al FMI de poder retirar todo el gasto que aplicó por la cuarentena inmoral y delictiva que aplicó. Entonces no va a poder retirar todo el gasto, no va a poder bajar el gasto, no va a poder cumplir con la meta ni del presupuesto de déficit primario de menos 4.5, no va a poder cumplir con la meta nueva que probablemente quiera cerrar un menos 3 con el fondo. Y como esto hay que ponerlo en dinámica, el gobierno cada vez va a poder emitir menos deuda y va a seguir teniendo un agujero fiscal muy grande que va a tener que financiar con emisión monetaria. Entonces vas a tener una oferta monetaria que va a seguir creciendo, una demanda de dinero que va a seguir cayendo, el desequilibrio monetario va a caer, el poder adquisitivo del peso va a bajar todavía más. Concretamente, yo creo que en los próximos 12, 14 meses, la suba de la inflación va a ser mayor que la suba de la inflación en los últimos 12, 14 meses. Yo lo vengo diciendo esto. Primero, y ya se está viendo, van a saltar más fuerte los precios mayoristas, después los minoristas. ¿Pero por qué? Porque el dólar libre va en los próximos 12, 14 meses, va a aumentar más de lo que subió desde que Alberto Fernández nos enteramos que iba a ser presidente. Diego. Y esto lo tenemos, perdóname, ¿no? Sí. El redondeo. Lo tenemos adelante de nuestros ojos. Cuando en agosto del año pasado el mercado se enteró que Alberto Fernández iba a ser presidente, el dólar libre estaba a 62. Cuando anunciaron el 99% de aceptación del canje de Guzmán, el 31 de agosto pasado, el dólar libre estaba a 132. Hoy está, redondeemos, 165. ¿Qué quiero decir con esto?
con todos los esfuerzos que hace el gobierno tapando el sol con las manos en forma artificial, vendiendo bonos en ANSES para controlar el contado con liqui, operando en el futuro el central y pasando dólares del central para que sean vendidos en el mercado blue para bajar el dólar. Con todo esto, lo único que pudieron hacer es hacer que el dólar siga subiendo como venía subiendo. O sea, porque si vos mirás la tendencia desde hace un año, un poquito más, de 62 a 132 a 165, la tendencia sigue siendo lo mismo. Un 8% mensual sube el dólar. ¿Qué quiero decir? Que sin toda esta alquimia que están aplicando, la verdad es el dólar que subió a 195. Y tapar el sol con las manos se lo puede tapar con una visera durante un ratito. Pero tarde o temprano el sol va a entrar por la ventana y esto lo ve el balance del Banco Central. El Banco Central está quebrado, está cada vez más quebrado y hoy en día el tipo de cambio de cobertura del Banco Central que hace 16 meses, cuando el dólar estaba a 45, el dólar del central era 135 y vos me decías, no, Diego, hace 16 meses, el dólar a 135 es una locura, mirá dónde estamos hoy. Ese mismo dólar hoy, el Banco Central lo indica su balance en 1.700. ¿Qué quiero decir? Que, a ver, el dólar va a empezar con 2 más temprano que tarde, lo sigo diciendo. El año que viene el dólar libre va a empezar con 3, con 4, con 5. No tiene techo porque el peso no tiene piso. Diego, sí. Mariano Barrio te habla. Ayer el Senado le hizo un gesto a Martín Guzmán, al ministro de Economía, con una modificación a una ley para aprobar en forma parlamentaria la colocación de deuda y le va a prohibir que se pueda endeudar en el exterior para gastos corrientes. Esto dicen que puede llegar a tener, digamos, o desatar la necesidad del gobierno en el futuro cercano de financiarlo de otra manera. Y antes le había mandado una carta al bloque de senadores del Frente de Todos al Fondo Monetario. Sin embargo, del otro lado está Martín Guzmán. Hay como dos discursos, ¿no?, en el gobierno. Por un lado, el discurso no queremos ajuste y por otro lado, el equipo económico que se sienta a negociar con el Fondo Monetario un ajuste y después vienen las jubilaciones y demás. Hay dos discursos en el gobierno. El discurso de verdad, el discurso para mandar un mensaje de tranquilidad, que es artificial ese discurso, y lo más importante, hay una realidad que se lleva puesto a cualquier discurso del gobierno. A ver, la deuda, redondeando, es el 100% del PBI. Y la deuda se paga económicamente con crecimiento, financieramente con superávit primario. En la tendencia del 2021, 22, 23, Argentina no va a crecer ni va a tener superávit primario. En consecuencia, la deuda no es pagable así como está. Por consiguiente, Argentina no va a poder colocar mucha deuda y lo que tenga de déficit, más temprano que tarde, lo va a tener que pagar con maquinita. Y eso va a ser más dólar y más inflación. Querido Diego, un abrazo muy grande, ¿eh? Un Gracias. placer.